Muy buenas, soy un fragüe del pasado que como no pude ir a esta reunión y se comprometió a preparar la charla, no tuvo mejor idea que armar un video explicando todo esto. Ya que esta misión está dedicada a la fe de los primeros cristianos, me pareció una buena idea de ver tres palabras muy presentes durante este tiempo de la iglesia y tan necesarias para volver a una fe sencilla pero fuerte. Así que dejo de hablar y les dejo con lo preparado. Bye. Evangelio, querigma y parresía. Evangelio. El Evangelio, de latín Evangelium, y este del griego Evangelion, significa buena noticia, propiamente por la unión de las palabras bien y mensaje. Evangelio, evangelizar, son palabras que en los últimos años se vienen repitiendo con frecuencia, y tal vez por esa misma frecuencia con las que usamos o las oímos pronunciar, ya creemos que sabemos lo que significan. Todos hablamos de vivir el Evangelio, de cumplir el Evangelio, de anunciar el Evangelio, de difundirlo, pero si nos preguntan qué es el Evangelio, podemos quedarnos dudando o contestar que es un libro o la vida de Jesús. Obvio que en la iglesia tenemos ciertos libros a los cuales no los llamamos con otro nombre sino con el de Evangelios, pero no se decía en esos tiempos Evangelio de, como si esto hubiera sido escrito por el discípulo, sino Evangelio según, para indicar que el libro contenía la buena noticia, así como la había anunciado aquel discípulo. No se los denomina vidas de Jesús ni historias de Jesús, sino Evangelio, y con este nombre se los conoce desde los primeros tiempos hasta hoy. Como dato, se puede decir que frente a la persona de Jesús y sus obras, parecía algo de cuentos y se terminaron escribiendo evangelios apócrifos, es decir, no oficiales, ocultos, y tenemos un montón de estos. El Evangelio de Felipe, de Nicodemo, de Pedro, Bartolomé, Tomás, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Judas, el Evangelio árabe de la infancia de Jesús, la historia de José el carpintero, el Evangelio griego de los egipcios y muchos más. Pero como va a decir el Evangelio de Lucas, muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, o de manera más áspera, el escritor Orígenes escribió: la iglesia tiene 4 evangelios, los herejes muchísimos. Evangelio es una palabra que ya tenía sentido en la comunidad judía del siglo I de nuestra era. Hay una parte del libro de Isaías que fue escrita en una época en la que el pueblo había sido llevado a la cautividad de Babilonia. No tenían más su tierra porque habían perdido el territorio y habían perdido su gobierno y estaban bajo los reyes extranjeros. En esta situación angustiosa aparece un profeta que viene gritando la buena noticia. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión, levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén, levántala sin temor, di a las ciudades de Judá, aquí está tu Dios. Todo esto que venían anunciando los profetas, esas buenas noticias, se van a dar en Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, conviértanse y crean en la buena noticia. En resumen, la buena noticia será: Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, nuestra salvación. Nosotros misionando tenemos que mostrar lo mismo, que somos portadores de una buena noticia. Tan solo nuestra sonrisa tiene que reflejar eso antes que decir alguna palabra. Como primera conclusión podemos sacar que Evangelio es una buena noticia. El reino ya está entre nosotros. Querigma. Los evangelios tienen una larga historia. Comenzaron a existir en forma oral. Nunca se refiere que Jesús haya escrito libros, más que lo escrito una vez con el dedo en la tierra, pero que después lo borró. O que haya ordenado escribir, sino que predicó y lo mismo sus discípulos. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Esta primera predicación de los apóstoles la denominamos querigma, que viene del griego querizo, que designa la acción del pregonero. El querigma es lo que anuncia el pregonero. Hay un querigma pronunciado por el mismo Cristo, que es justamente su evangelio. Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. La predicación de Jesús consiste en el anuncio de la venida del reino de Dios a los hombres. Con la muerte y resurrección de Jesús cambia el centro del querigma.
La fe apostólica, es decir, de los tiempos de los apóstoles, tuvo por centro no solamente el reino de Dios, sino también a la persona misma de Jesús. El mismo querigma, pero adaptado a distintos auditorios, teniendo en cuenta la situación particular de los oyentes. Un ejemplo de esto lo va a decir San Pablo en su carta a los Corintios. Les he transmitido, en primer lugar, lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó el tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Todos estos elementos no pueden faltar en la predicación cristiana y conforman el querigma. Algo así como hoy en día tenemos nuestro credo que lo rezamos cada domingo, pero más resumido todavía. Pero más explícito lo vamos a ver en los 5 discursos de Pedro y uno de Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Hay una idea casi obsesiva. Lo que tienen en mente a todas horas los apóstoles es la novedad de que Jesús resucitó y vive para siempre. Pero siempre va a ser difícil llevar adelante y mostrar que nuestro Dios se rebajó a la muerte de cruz. I don't understand. Why would they leave such treasures unprotected? Is there some spell or some magic which protects them? It appears not. Perhaps they think their God protects. If this is their God, then he's dead. He's nailed to the cross. He cannot protect anyone. He's not alive like Odin, Thor, or Frey. What use is he then? En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Y si esto le cuesta creer al mundo, más difícil es que anunciamos a un Dios muerto y resucitado, que vive para siempre. Al oír estas palabras, resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, otro día te oiremos hablar sobre esto. Pero no hay que echarse atrás con esto. Él está con nosotros. Es más, Jesús nos prometió esto. No se preocupen por lo que van a decir. Digan lo que se les enseña en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. Como segunda conclusión saquemos esto. Es necesario presentar una fe simple con sus elementos principales que no son poca cosa. Jesús resucitó, Él nos salvó, Dios es amor. Estas frases no son eslogans si las decimos con toda la profundidad que tienen. No hay que tener miedo de decir esto en las casas con la gente. Y justamente, el no tener miedo y ser valiente nos lleva a la tercera palabra, que es parresía. Este término griego significa algo así como hablar con franqueza. De manera más precisa, la parresía es una actividad verbal en la cual un hablante expresa su relación personal a la verdad, y corre peligro porque reconoce que decir la verdad es un deber para mejorar o ayudar a otras personas, tanto como a sí mismo. Esta palabra fue puesta en valor en los últimos tiempos por el Papa Francisco. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía
y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Por lo tanto, la tercera conclusión es no tener miedo a hablar lo esencial de nuestra fe. No basta con preguntar cómo anda la gente, de qué trabaja, el clima o qué va a almorzar. Hay que perder el miedo a decir que Jesús resucitó, está vivo y va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y es una gran verdad esto. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Él vive y te quiere vivo. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está el resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza.